Santo Tomás de Aquino es el filósofo y teólogo más importante de toda la historia para la filosofía cristiana católica. Él es del siglo XIII, por lo tanto pertenece al período escolástico. Es todavía la Edad Media. La filosofía medieval es teocéntrica, es decir, centrada en Dios, y en esta etapa ya no se trata de defender la fe como lo hacían los primeros padres de la Iglesia, o recién empezar a unir la fe con la razón, como lo hizo San Agustín, sino llevar todo este conocimiento a un plano mucho más profundo y desarrollado. Santo Tomás de Aquino entonces pertenece a la escolástica. Fue un monje dominico que perteneció al siglo XIII, como ya mencioné. Nació en el año 1225 y muere en el año 1274. Por lo tanto, vivió apenas 49 años. Su obra teológica y filosófica es inmensa, escribió muchísimo, y sus obras principales son la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. Él se educó con San Alberto Magno en París, en Colonia, Alemania, y luego se mostró como un gran doctor. A pesar de que era muy callado, muy tranquilo, sus amigos y compañeros de curso lo apodaron el buey mudo porque siempre estaba quieto. San Alberto Magno dijo que sería un buey que con su mugido haría un gran ruido en todo el mundo. Y así fue. La doctrina de Santo Tomás de Aquino es un regalo de Dios para la Iglesia, para todos los que nos hemos formado al sacerdocio, para todos los cristianos que quieran profundizar en la doctrina católica, y verán siempre un aporte clarísimo de Santo Tomás de Aquino en todo el magisterio o enseñanza de la Iglesia católica. Bien, Santo Tomás de Aquino entonces tuvo la característica principal de unir la filosofía aristotélica con la teología cristiana católica, que hasta entonces seguía a San Agustín. Entonces es un balance, una síntesis armoniosa entre el pensamiento agustiniano y todos los aportes que hace este nuevo filósofo descubierto en este siglo XIII, que es Aristóteles. Recordemos que Platón era un filósofo idealista. Él pensaba que las ideas que están en ese mundo más allá del plano sensible son la verdadera realidad de las cosas. En cambio, Aristóteles pensaba que este mundo sensible, concreto, que se mueve, es el mundo real. Y en este mundo concreto están estas ideas que Platón atribuía una existencia en un mundo distinto. Entonces, esto marca una diferencia muy grande en la filosofía y por lo tanto también en la teología. Santo Tomás de Aquino, al asimilar las ideas de Aristóteles, hace que la teología mejore y se profundice de un modo extraordinario. Vamos a tratar de ir viendo poco a poco cuáles son los principales aportes de Santo Tomás de Aquino a la filosofía y a la teología. En este sentido, hay que hablar entonces entre la relación de razón y fe. La razón está muy bien delimitada para Santo Tomás de Aquino. No era tanto así en San Agustín, donde el pensamiento y el conocimiento de la verdad está en la interioridad del hombre, del alma, y ahí se mezcla un poco lo divino con lo humano y no está muy claro, ¿no? Santo Tomás sigue también esta doctrina de la iluminación interior, pero le va a dar otro sentido. Posteriormente lo vamos a ver en un estudio antropológico de Santo Tomás. Pero lo que dice Santo Tomás entre razón y fe es que ambas están armoniosamente unidas, se ayudan, se complementan, pero la fe es mucho más importante que la razón. Esto es lógico porque es una época teocéntrica y Dios se nos manifiesta a través de la Biblia, a través de la revelación. Entonces nosotros debemos dar crédito en primer lugar a la autoridad de la fe. Y la fe nos ilumina de un modo mucho más profundo que la razón. Hasta el punto que la fe la podemos comparar con un gran faro en el horizonte que nos va iluminando el camino más
trascendental. Y la razón es una luz pequeña, un farolito que tenemos en la mano que nos va indicando en nuestro alrededor a dónde debemos caminar. Entonces estas dos luces de la fe y de la razón se complementan y en ningún caso se contradicen como pensaban algunos pensadores de aquella época, como los averroístas. Pero hay una delimitación que en algún modo se solapa, ¿no es cierto? Se junta cuando se habla de los preámbulos de la fe. ¿Por qué? Porque algunas verdades son puramente racionales, se pueden demostrar con la razón. Otras verdades son solamente reveladas, solamente las podemos conocer en la Biblia, y otras son una mezcla de ambas, en el sentido de que son tanto filosóficas como teológicas. Son verdades que se pueden demostrar con la razón, pero al mismo tiempo están reveladas. Y para Santo Tomás eso era fundamental porque no todos los seres humanos desarrollan un conocimiento filosófico o utilizan su inteligencia para poder llegar a estas verdades que son fundamentales para nuestra salvación. Por eso Dios, en su infinita misericordia, también nos revela estas verdades que son tanto racionales como de fe. ¿Cuáles son ellas? Las verdades llamadas preámbulos de la fe, preámbula fidei. Entre ellas encontramos la existencia de Dios. Para Santo Tomás se puede demostrar con la razón que Dios existe y también muchos de sus atributos. Otra verdad racional y revelada al mismo tiempo es la inmortalidad del alma humana y las características que tiene nuestra alma. Y también podemos demostrar inclusive que el mundo ha sido creado por Dios, la creación del mundo. Esto es importantísimo porque ninguno de los grandes filósofos anteriores en Grecia, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, llegaron a concebir que el mundo fuera creado por Dios. Ellos decían que de la nada, nada sale. Entonces siempre la materia del mundo ha existido. Pero para Santo Tomás, sí, el mundo ha salido de la nada por obra creadora de Dios, omnipotente. Eso es un aporte fundamental en la filosofía. Hay otras verdades entonces que son solamente accesibles por medio de la fe. Por ejemplo, que Dios es uno y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nunca lo podríamos saber solo con el auxilio de nuestra inteligencia. Necesitamos que Dios nos lo haya revelado. Es una verdad maravillosa, ¿no? Saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero las tres conforman una sola realidad, una sola esencia, una sola naturaleza, un solo ser. Hay un solo Dios y tres personas. Bueno, también la verdad de la encarnación. ¿Cómo podríamos haber concluido nosotros que el Hijo de Dios se iba a hacer hombre para salvarnos? Eso solamente lo sabemos por la fe. También que la Virgen María ha sido inmaculada, llevada a los cielos en cuerpo y alma. Todo eso lo sabemos por la fe. Sin embargo, ninguna de estas verdades de fe se contradice con la razón. Para Santo Tomás, la razón siempre ayuda a aclarar más aquello que nosotros creemos por la revelación. Siguiendo esa tradición de Agustín de entiende para creer y cree para entender. Bien, entonces vemos que hay una armonía perfecta entre fe y razón. San Juan Pablo II en Fides et Ratio, siguiendo esta doctrina de Santo Tomás, dice que son las dos alas con las cuales el cristiano puede elevarse para el conocimiento de Dios y de toda la realidad desde el punto de vista de que somos creados y que somos amados por Dios.